cabo en Milwaukee, allá en Estados Unidos, en la Unión Americana, y en donde Trump se presentó anoche con un parche en la oreja tras haber sido pues rozado por una bala durante este intento de asesinato que se registró el sábado pasado en Pensilvania. La nota, sin lugar a dudas, fue Trump, pero también la nota fue la designación del senador republicano por Ohio, James David Vance, quien será su compañero de fórmula y será el candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos. Vance es un hombre con una personalidad muy peculiar, un hombre joven, hay quienes le llaman el mini Trump, aunque hace algunos años pues era un férreo opositor al expresidente de la Unión Americana, y hoy, bueno, hoy es tan trumpista, dicen, es más trumpista que Trump. Vamos a platicar con mi querido Ariel Mutsatzos. Él es reportero, él es periodista en Washington, internacionalista y ahora colaborador de Grupo Fórmula, a quien primero que nada le doy la bienvenida y un fuerte abrazo después de muchos años de conocernos y de colaborar. Es un gusto tenerlo aquí en estos micrófonos. ¿Cómo estás, Ariel? Oye, primo, agradezco mucho tus palabras, es un gusto también para mí y un privilegio estar en los micrófonos de Radio Fórmula en esta elección, en este ciclo electoral en Estados Unidos, que es probablemente, o sea, sin duda alguno es de los más importantes de la historia, pero es el ciclo electoral también, con mayores incidencias, vamos a decirlo así, en mucho tiempo en este país. Ahora que te escuchaba hablar de J.D. Vance y de decirle mini Trump, pues más bien es el Maxi Trump. Es visto como el heredero aparente, esta frase que le otorgan a los príncipes que son herederos a la corona, como el heredero aparente del movimiento MAGA. MAGA, ya saben que son las siglas del lema de Trump y del trumpismo, Make America Great Again. Entonces a él lo ven 39 años de edad, un tipo, muy conservador, ultraconservador en muchas cuestiones. Tiene sus excepciones, como la cuestión del matrimonio gay y todo eso, pero en general muy radical para muchos, y es un hombre que está heredando este movimiento porque no hay otro como él de esa edad con esas características. Desafortunadamente tuvo una niñez y una juventud temprana muy difícil, que fue más bien criado por sus abuelos, porque su padre los abandonó a él y a su hermanos, los abandonó desde muy temprana edad. Su madre sufrió por años, muchos años, una devastadora adicción a las drogas que estuvo a punto de matarla de una sobredosis. J.D. Vance le concede, haya atravesado a México y a los mexicanos por la vía del narcotráfico, porque le concede pues a las drogas que vienen de México, dice él, y del narcotráfico mexicano, pues el sufrimiento, o buena parte del sufrimiento que pasó y que sigue pasando, porque esas cosas desafortunadamente no se van, se superan en alguna medida, pero no se van de la vida de uno. El tema de las drogas es devastador. Y entonces, él trae ahí atravesado eso, lo canaliza también mucho por el lado de la migración. Como tú dices, era una persona que no era trumpista para nada. De hecho, era parte de un movimiento que se llama Never Trump, nunca Trump, y ahora míralo, está ahí de vicepresidente. Llegó a decir que Donald Trump era el Hitler estadounidense. De ese tamaño era la aversión de J.D. Vance a Donald Trump, y hoy es un hombre pues totalmente converso al trumpismo, muy cercano al hijo de Donald Trump. Fue también Marine de los Estados Unidos, sirvió en la guerra en Irak y en otros lugares. Es un tipo antiglobalista, se opone al cambio climático, cree que no existe el cambio climático, es negacionista. Y para darte un retrato así muy rápido, finalmente, es un hombre que valida dos cosas que en el trumpismo, vamos a decir, en el área del trumpismo, que es más una religión, hay dos credos y los dos los valida este. Primer credo, que en la elección de 2020 hubo un fraude electoral, aunque no haya pruebas de ello.
y que el que ganó fue Donald Trump, pero le robaron la elección, se la robó obviamente, según ellos, Joe Biden. Eso, digamos, por un lado, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo que trae ahí, atravesado, ¿no? Y lo otro, pues son todas las cuestiones que tienen que ver con el movimiento MAGA y con la ideología de Donald Trump, que él también valida, incluyendo las cuestiones, ya lo decíamos, migratorias. Oye, Ariel, ¿qué tanto hay en esta conversión de este hombre, de J.D. Vance, al trumpismo? ¿Qué tanto hay de oportunismo, de ánimo de escalar rápidamente en el escalafón de la política estadounidense? ¿Y por qué él? ¿Por qué Trump lo elige? ¿Tiene que ver su origen el que sea un legislador por Ohio? Mira, da la impresión de que Trump lo elige. A mí me gustaría mucho, muchísimo, que fuera una cuestión, como tú dices, creo que la palabra que utilizaste es mercadotecnia, ¿no? Uh-huh. Que esté, digamos, aparentando ser algo nada más para subir. Me encantaría que fuera eso, pero no parece. No parece por su historial familiar, no parece por su origen en Ohio. Es un hombre, digamos, como dicen, del countryside, del campo, y refleja muy bien a la base trumpista de este país. Entonces, Donald Trump lo elige por eso, lo elige porque es joven, lo elige porque puede ser su sucesor en muchos sentidos si es necesario, y me daría la impresión, sin tener la capacidad de meterme en la cabeza de nadie, y mucho menos de Trump, me daría la impresión de que esa parte quizás incluso cerró más la pinza o se agudizó tras el atentado, porque hay ahí ya alguien que puede literalmente relevarlo y seguir adelante, llevar adelante la estafeta del trumpismo. Entonces, a ver, se está perdiendo ahí la comunicación. Es muy interesante lo que dice Ariel, porque evidentemente estamos en una contienda en donde mucho de lo que se ha hablado tiene que ver con la falta de un relevo generacional. Estamos hablando de una competencia entre dos hombres mayores de edad, evidentemente el presidente Joe Biden y Donald Trump, y la falta de cuadros, literalmente, que tomen este relevo en la democracia más importante del mundo. Ariel, nos comentabas esta posibilidad de que es un heredero ante, pues, un panorama árido. Sí, es un heredero ante un panorama árido, y yo creo que le cerró a Donald Trump la pinza, como decimos en México, o le hizo clic, le hizo sentido tener allí a un hombre con estas características, que pudiera traerle digamos mayor simpatía o fortalecer la simpatía que ya hay de parte de la base del trumpismo, también de los jóvenes, en un momento en donde se necesita alguien que vaya a tomar la estafeta, el que sabe mayor, y además después del atentado decía que ahí le hizo sentido. Uh-huh. Y luego también hay algo importante. Sí. Fíjate, antes era al revés, uno lo pensaba al revés. Donald Trump es el hombre que lleva la línea dura del movimiento MAGA, el hombre que lleva la línea dura de las políticas, y entonces un poco el juego psicológico o ideológico durante su presidencia y durante sus anteriores campañas era: pero es que Donald Trump tiene ahí junto a gente que lo modera. Es que mira que está ahí, este modera a Trump, no es tanto. A lo mejor va a poner a Marco Rubio porque es latino y porque ese es un republicano más moderado. Ojalá ponga a tal o cual. En este caso es al revés. J.D. Vance le garantiza tomar el timón de la parte más dura del movimiento, mientras él puede hacerse un poquito menos radical. Híjole. Pues ese es el vuelco que en este momento yo observo en la distribución. Suena tremendo, de labores ideológicas y políticas que Trump sea el moderado suena difícil de creer, la verdad, pero es
es un tema que llama mucho la atención. Por último, Ariel, nos queda un minuto. Estos hechos que han ocurrido en los últimos días, el atentado a Trump, ahora la convención republicana, ¿le están quitando presión a Joe Biden después de ese amargo mes de junio que tuvo el presidente? Mira, sin duda le está quitando presión momentánea Uh-huh. y le están permitiendo que sea más presidencial. Sin embargo, porque está, digamos, ya se dirigió a la nación 3 veces, está actuando para que se investigue el atentado, está muy pendiente de esto, recibe resúmenes, reportes diarios y todo lo que tú quieras. Y además tuvo ayer una entrevista que en ese sentido es muy interesante y en otros también con la cadena NBC, con Lester Holt, pero yo estoy convencido de que todo está momentáneamente, digamos, fuera de la prioridad de la agenda mediática, pero esto va a regresar. O sea, claro. Le compra un poco de oxígeno, pero va a regresar porque en el Partido Demócrata y en todos lados, y ahora más con esta radicalización, digamos, sí. Pues, con este candidato. Muy bien. Dependerá mucho, ¿sabes de qué? Ajá. Rápidamente, de las encuestas. De las Pues encuestas. En cuanto tengamos encuestas posteriores al atentado y posteriores Ariel, tengo que hacer una pausa. ¿Me aguantas en la línea y concluimos después de mensajes? Aquí estoy, claro que sí. Aquí estamos, continuamos. Claro que sí. En contacto con Ariel Mutsatzos, él se encuentra en Milwaukee siguiendo y cubriendo la Convención Nacional Republicana que ya confirmó a Donald Trump como su candidato a la presidencia de Estados Unidos. Nos decías, Ariel, que estos días le han dado oxígeno a Joe Biden, quien se ha podido mostrar de una manera institucional como el jefe de Estado que es, garantizando seguridad, preocupado por la investigación del atentado contra Donald Trump. Ayer dijo a la cadena NBC que fue un error el haber mencionado un término de decir hay que poner a Trump en el blanco, ¿no? Cuando él, pues evidentemente, hablaba en términos políticos. Exacto. Sí, él dijo que había sido un error mencionar bullseye y que en realidad lo que quería decir era crosshairs. Pero bueno, de todas formas, lo dijo y me dio ahí un pretexto a los republicanos para decir que estaba generando un ambiente así. Ahora, no estoy diciendo que haya que tomar partido y que esto del ambiente no sea cierto. Eso es motivo de análisis. A mí me parece que es mucho mayor el ambiente de odio y violencia o de encono, de división que han generado los republicanos trumpistas que los demócratas bidenistas. Sin embargo, sí es cierto que el presidente Joe Biden y la campaña también ha tomado una postura, digamos, más dura, más de contraste de lo que representa Donald Trump para este país. Lo pone ya como una amenaza para la democracia, como una amenaza que está pregonando autoritarismo, en fin. Eso por un lado. Pero hablábamos de esta parte que te decía del aire, del oxígeno que le da todo esto a Biden, y no vamos a saber en realidad, en este momento no lo sabemos, no vamos a saber en realidad cómo está la carrera y cómo han afectado la enorme cantidad y sobre todo la intensidad de los acontecimientos de las últimas semanas, hasta que no veamos encuestas que empiecen a hacerse cuando esté asentándose un poquito todo este polvo que ha levantado todos estos acontecimientos, el debate, las declaraciones posteriores, obviamente el atentado contra Donald Trump, el anuncio del nombramiento de J.D. Vance como vicepresidente, la convención republicana, el hecho de que ya sea el candidato oficial. No lo sabremos. Me da la impresión de que las encuestas a las que podemos empezar a creerles son las que hagan la semana que entra y que empiecen a publicarse en 2 semanas. La última vez que vimos encuestas, dejamos a Donald Trump con 6 puntos porcentuales de ventaja. Esa ventaja ya es tomando en cuenta el terrible desempeño de Joe Biden en el debate.
pero no es tomando en cuenta nada de esto, que es igual o quizás más importante, no lo sabemos. Y aquí nos podemos pasar pues, todo tu programa analizando esto y no acabamos, pero déjame darte rápidamente una línea más de análisis que es muy interesante. Hay quien ve, y a mí me parece que no es descartable, hay quien ve que el hecho de haber nombrado a J.D. Vance como su candidato a la vicepresidencia le puede resultar contraproducente. Porque entonces puede asustar a los electores que estaban dispuestos a taparse un poco la nariz para votar por Donald Trump, porque no se ven votando por Joe Biden con la demostración de daños a sus capacidades, ¿no?, cognitivas, y que cuando vean a alguien que es todavía más radical que Donald Trump digan, no, pues no se puede. Y entonces, de hecho, una de las posibles hipótesis de trabajo es que las encuestas vayan a salir no más altas, sino más bajas. Híjole, va a ser muy interesante. Vamos a ver. Va a ser muy interesante, va a ser muy interesante. La otra cuestión es que mientras más pasa el tiempo, pues los demócratas están más en problemas a la hora de tomar la decisión de qué va a pasar, ¿no?, con la candidatura de Joe Biden. Así es. Se les está pasando el tiempo y eso en la recta pues semifinal de la campaña no es poca cosa. No, para nada. Vamos a estar muy pendientes. ¿Sabes qué otra cosa es muy interesante ver? Que si pasa algo entre los republicanos, cuando hay algún tipo de ataque contra Trump o cuando hay algo que pone en peligro la integridad de la campaña republicana, hoy, ya hace 4 años, ya hace 8, los republicanos se vuelcan a las calles. Yo he cubierto marchas de cientos de miles de personas. ¿Y los demócratas dónde están, primo? Sí, cierto. Están en sus casas. Están en sus casas analizando desde la hamaca la debacle, desde el sofá, o sea, y dando opiniones y todo, pero no han salido a las calles a decir, oigan, hacer un llamado, y hay marchas para llamar a que Biden renuncie, o al revés, hay marchas para llamar a que el señor Biden siga, porque aunque esté en coma, lo queremos. Pues sí, pero hay un pasmo como si no existiera una emergencia, y eso es lo que hay, una emergencia política. Exactamente. Y ese pasmo del que hablas, que defines muy bien, ese pasmo existía en la campaña de 2016. Y en buena medida por eso perdieron, aunque Hillary Clinton se lo atribuye a otras cosas. Perdieron porque no fueron capaces de sacar a la gente a votar, no fueron capaces de entusiasmarla, y porque se quedaron en su sofá. Cuando la gente se entusiasmó y salió a votar porque sabía que si no iba a volver a ganar Trump, ganaron los demócratas, y ahora están otra vez igual, en el pasmo. Muy bien. Pues vamos a seguir muy pendientes. Gracias, Ariel. A ti y al auditorio, gracias. Fuerte abrazo, mi querido primo. Ariel Mutazos, allá, hasta Milwaukee. Aquí en la Ciudad de México se encuentra Sara Pablo. Ayer el presidente se reunió con integrantes